Hemos entrado a un nuevo mundo. Un mundo donde eres bella, inteligente, divertida. Eres única y mereces afecto, motivación y acción. Este es tu propio mundo. Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y muy buenos días a toda la comunidad del Mundo en Tacones. Mi nombre es Mariale Muñoz. Para mí un gusto y un honor el poder compartir con ustedes otra mañana más, otra semana más, otro día más. Estamos en la cinturita del mes de agosto. Hoy es miércoles de inspiración y de verdad que nunca termino de agradecer a esta comunidad tan hermosa, a estas invitadas que nos han agregado tanto, pero tanto valor a cada uno de nuestros programas. De verdad que estamos cumpliendo el objetivo ya desde hace más de 8 años, llevando el mensaje bueno, positivo, agradable y perfecto, eh, enfocándonos mucho en ese estilo de vida saludable, tratar de mantener ese balance entre la mente, el cuerpo, el alma, el corazón y el espíritu, y lo sabemos que no es nada fácil, sabemos que no es fácil lidiar con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con el estrés, con el tráfico del día, pero sí podemos ir haciendo pequeños cambios que hacen que nuestra vida sea pues mucho más fructífera, que nuestra vida sea mucho más plena, que vivamos pues una vida tranquila, lo que nos reste de paso por esta vida. Ese es el objetivo, el irnos preparando para esa tercera edad, si es que Dios nos permite llegar a ese tiempo. Así que, como diría mi querida amiga Nicely Herrera, trátate bonito. Hoy es miércoles de inspiración, es día para tratarse mucho más bonito. Y miren qué lindo, qué bonito el poder conocer a más personas, que más profesionales se sumen a nuestro staff de conferencistas, de profesionales que agregan valor a este programa. Hoy me acompaña por primera vez de muchísimas gracias a Merly Leonzo de Armas por permitirme conocer a personas maravillosas a través de ella. He conocido a excelentes personas y hoy no es la excepción. Así que, Cintia González, muy buenos días. ¿Cómo amanece ese corazón? Gracias por la invitación. Aquí estoy, pues la verdad, muy contenta de compartir contigo y pues platicar un poquito de qué cosas de comunicación uno puede ir incorporando en su día a día. Y tanto como líderes como mujeres, creo que hay una oportunidad bien grande de comunicarnos mejor. Claro. Sabes que hoy es miércoles de inspiración en este mundo en tacones y esa es mi primera pregunta para ti. ¿Qué te inspira cada mañana? Sabes, uno debe de encontrar esos motivos para ponerte en pie. Hay momentos en la vida en que la vida se te parte en dos. Hay momentos en que no tienes alientos, ni mucho menos ganas, a veces ni siquiera de respirar. Pero hay algo que te dice, Cintia, levántate porque este es el día. ¿Qué es eso? Bueno, la pregunta la verdad me cae como anillo al dedo. Justo estaba en unas conversaciones de qué te mueve. Bueno, Ujú, justo ujú. acabo de terminar una conversación como esa. Y es una difícil pregunta porque uno no siempre está pensando en eso, sino que uno muchas veces se mete en el día a día, Ujú. ¿verdad? Y uno va como zombie. eh, y justo estuve reflexionando mucho como eso y creo que aunque suene tal vez una respuesta típica, pero es mi familia, pero más que todo poder sentir que todos estamos bien y que todos nos podemos hacer sentir como apoyados y tomas en Sentirse como cuenta. una tribu, ¿verdad? Para Correcto. mí, yo a mi gente, a los míos, les llamo mi tribu, porque la tribu, a pesar de que alguien falle, a pesar de que alguien de repente ya no está, a pesar de las dificultades, no siempre hay risas, a veces hay mucho llanto, mucho dolor, y a veces son esos momentos que no podemos estar sin ellos. Y entonces así son las tribus. Sí, Las tribus van para todos lados, hacen muchas cosas y eso es lo que nutre muchas veces nuestra mente, lo que nos hace eh,
mantenernos en pie, ¿verdad? A mí me encanta cómo lo pones, ¿verdad? Como una comunidad, pero de verdad que creo que cada uno tiene su propio rol y es Ujú. bonito sentirse apoyado dentro de la familia y eso es lo que a mí me inspira todos los días. Sí, y que definitivamente creo que nosotras de mujeres, de por sí nuestro diseño es ser soñadoras. em, Basta con ver los cuentos de Disney que hoy que tú y yo pues ya crecimos, sabemos que no es tan cierto eso del príncipe azul. Si hay príncipes, hay azules, hay príncipes guapísimos, hay hombres muy amables, respetuosos, amorosos, cariñosos. Pero no siempre la vida es así. No siempre vas a dejar un zapato tirado y alguien va a llegar a ponértelo y ¡tarán! Se hizo el amor. No funciona así. Es interesante y no funciona así, pero en nuestra cabeza tal vez sí, ¿verdad? Nos ponemos a veces ciertas imágenes y esto Ujú. se vuelve ya como nuestra expectativa, se vuelve Sí, ya una, como una meta o una posición que quisiéramos alcanzar. Entonces al final estas historias que vemos todo el tiempo, de alguna forma nos hacen soñar, nos hacen pensar en hacia dónde queremos llegar y la verdad es que es una oportunidad también de tomar lo mejor de lo que hemos visto en las películas, en los libros, en las historias, mm, para entender cómo las cosas que vemos nos calan para que nosotros querramos llegar a ese punto. definitivamente es como un referente, ¿verdad? O sea, si tú quieres eh, tener el cabello tan hermoso de Rapunzel, hay que cuidárselo, hay que nutrirlo, no hay que cortárselo. O sea, sí son referentes y creo que hoy a las mujeres es eso lo que hay que enseñarles, que Ujú. son referentes. eh, yo siempre digo a mis amigas, a mis hermanos que tienen hijas mujeres, a las chicas hay que empoderarlas, porque antes, ay no, la nena no maneja porque pues ella es la nena, es su hermano quien lo lleva, quien la lleva a ella. Pero hoy por hoy vivimos en un ecosistema totalmente diferente, el mundo de los negocios ha cambiado, la forma de comunicarnos cambió totalmente y entonces necesitamos em, ir por esos sueños, ir por esas metas. Y para conocerte también un poquito más, cuéntanos a qué te dedicas, cuántos años tienes, estás casada. Em, ¿Y cuál es tu autor favorito? Pues muchas gracias. Creo que, eh, bueno, mi nombre es Cintia González. Yo pues estudié administración de empresas y me enfoqué en mercadeo. Pues siempre me gustó mucho. O sea, yo veía en las vallas, yo veía la publicidad en la Ujú. televisión y siempre me llamó mucho la atención y pues también traigo mucha influencia de mis papás que toda la vida se dedicaron a mercadeo. Entonces, eso fue como el camino que ya naturalmente yo venía siguiendo. Al graduarme de la universidad, empecé a trabajar en el área corporativa y siempre en el área de mercadeo. Y uno de los retos que tenía era cómo me comunico mejor, ¿verdad? Ujú. Recibía o tenía presupuesto para poder hacer campañas enormes, pero no siempre lo que la campaña trasladaba realmente comunicaba lo que queríamos decir. Y pues eso me hizo profundizar más en un poco en diseño y un poco en la psicología del consumidor y Ujú. storytelling. Y después entré al mundo académico, trabajé en una universidad por muchos años y me lo disfruté muchísimo. Pero ese gusanito de querer seguir avanzando en el tema de storytelling pues me movió hacia, hacia seguir profundizando sobre cómo la comunicación tiene alguna ciencia lógica y cómo las personas pues vamos entendiendo mejor si algo se nos pone de cierta forma o se nos explica de cierta Sí. forma. Y en pandemia empecé a leer mucho, era como mi escape. Justo estaba naciendo mi segunda hija y entonces leer era, porque todos estábamos encerrados. Entonces para mí leer era mi Y tú único estabas escape. a punto de tener a tu segunda bebé. Ajá, mi hija, mi segunda hija nació un mes después de que cerraron el mundo, ¿verdad? Ujú. Entonces Qué terrible, qué fue, angustia. fue
no como uno se lo imagina, ¿verdad? Claro. Uno se prepara para Qué bueno que ya ciertas... tenías la experiencia de un hijo anterior, ¿verdad? Justo. Porque sí sé de muchas historias de mamás de hijos de la pandemia, le llaman, que eran primerizas y fue muy traumático. Fue Ese igual, temor de que tu bebé se contagiara, que tú te enfermaras, que nadie llegara a la casa, aunque no se hacía, pero es que cuando estás acostumbrada a convivir en familia, a veces no se sí. puede. Y sí, uno necesita mucho Sí, acompañamiento, se sí. siente sola. Pues empecé a leer y encontré este libro que cuando yo leía cada página yo decía, sí, ¿verdad? Sí, porque no se sabe más de esto, porque la gente no habla más de esto. Y pues ya que me hiciste la pregunta, uno de mis autores favoritos y creo que alguien que me cambió mucho la vida es Donald Miller. Ujú. Él ha escrito varios libros, entre ellos Construir tu story brand o cómo crear una historia de marca. Y básicamente pues habla sobre cómo todas las películas o todos los libros están hechos bajo cierto orden, cierta fórmula que hace que nosotros querramos seguir viendo, que Claro. querramos, nos enganchemos, que incluso cuando vemos una película querramos estar ahí, no movernos, no ir al baño, Ujú, ¿verdad? ujú. Pero es porque están estructuradas de cierta forma que hace que nosotros lógicamente entendamos y querramos saber más, querramos llegar al final. Y toda esta metodología o toda esta estructura se puede aplicar a muchas facetas de la comunicación, incluyendo marcas, cómo uno se comunica como una marca, cómo hace uno campañas, cómo se comunica uno como líder, cómo hace uno presentaciones que la gente quiera ver Sí. y no que quiera estar viendo el celular o que no se queden dormidos. Entonces, pues toda esta metodología es aplicada por miles de empresas alrededor del mundo. Y yo no me quedé ahí, ¿verdad? Me quedé como muy curiosa y finalmente pues decidí entrar más a esta metodología y soy la primera mujer que se certificó en toda Latinoamérica como Story Brand Guide o como guía de Story Brand. Y en resumen lo que hago es ayudar a empresas, marcas o líderes a estructurar una buena historia, tanto de su empresa, de la marca que venden, para generar la atención de su audiencia y poder convencer más gente, cambiar comportamientos, vender más, ¿verdad? Esto aplica para muchas cosas. Aplica en mi casa, aplica para Qué todos. lindo, eso te quería comentar. ¿Qué edad tienen tus hijas? Mi hija grande tiene casi 13 y mi pequeña ahorita 4. Mira qué lindo el poder, toda la parte de la educación, del mundo de los negocios, de la comunicación, es tan vital y tan importante. Y nos dimos mucho cuenta de ello en pandemia. ¿Cuánta gente, por ejemplo, ahorita que tú decías, sí, el saber cómo comunicar? ¿Cuánto fue criticada esta plataforma de TikTok donde mujeres arriba de 50, 60 años empezaron a hacer TikToks? Ajá. ¿Verdad? Esa necesidad del ser humano de querer comunicar. Y hoy vemos contenidos súper, súper interesantes, pero cada vez con menor cantidad de tiempo. Ujú. El otro día hacía la acotación en uno de los programas que hacían un estudio de que los niños eh, antes de pandemia, antes de TikTok, antes de tener Instagram, pues los chicos tenían la probabilidad o el porcentaje de prestarle atención a una imagen o a un video durante 9 segundos. Eh, y resulta que un pez, uno puede tomar la atención del pez durante 8 segundos, o sea, un segundo menos que un niño. Y entonces esa habilidad que se tiene de poder cambiar en el preciso instante, en el preciso segundo, en el preciso momento, eh, pues ha venido a hacer que personas y profesionales como tú aporten a las empresas a saber cómo comunicar, Ujú. pero ya, Ujú. pero para hoy, algo que me mantenga entretenido. Y pensaba también desde el mundo de la maternidad, que es bien importante enseñarle a nuestros hijos estas técnicas, porque
esto les facilita muchísimo la vida en el colegio, por ejemplo. Totalmente. ¿Cuántas veces tú no te pusiste nerviosa, digamos, cuando estabas en un quinto, sexto primaria? Y bueno, a Cintia le toca exponer y uno está así como yo con el lote así. Y es que, y lo que pasa, y uno mira las fichas, pero hoy con este tipo de herramientas puedes hacer realmente maravillas. Nosotros acá en la Escuela de Negocios em, damos un curso que se llama Storytelling in the Workplace. Ujú. Es bien importante que los líderes, que los integrantes de los equipos sepan contar la historia, por ejemplo, de un reporte, un resultado de ventas, de un nuevo proyecto, pero para que, como tú ya bien lo decías, para mantener y prestar la atención de la persona idónea. Por ejemplo, en este caso sería de la persona que va a invertir, Sí. digamos. Y eso, lo que tú dices y lo del pececito, pues son estudios que continúan, ¿verdad? Y de Sí. hecho, ahora con el tiempo, los niños, las personas, Prestamos menos atención que el tenemos menos pez. tiempo, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. porque tenemos mucha accesibilidad, mucha información y hay cosas que, digamos, en el mundo de comunicación, en el mundo de marketing siempre va cambiando, Ujú. pero lo que no cambia es cómo las personas tomamos decisiones o decidimos a qué le prestamos atención o a qué no. Para ponernos en contexto, el cerebro pues básicamente tiene dos funciones. La primera es mantenernos vivos, para sobrevivir. Y Ujú. cuando ya estamos cubiertos de todas estas necesidades básicas, pues estamos buscando cómo llegar a más, ¿verdad? Sí. Cómo sobresalir, cómo ser más exitosos, etcétera. Y la segunda función del cerebro es ahorrar energía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el cerebro tiene esta tarea de mantenernos vivos, va a ahorrar energía en otro montón de cosas para Ujú. que esté siempre listo para poder ayudarnos a prestar atención. Entonces, dicho eso, uno dice, no es que la gente ya no lee, ¿verdad? He oído eso mil veces, no, los clientes ya no leen, no, que los niños ya no leen o ya no ponen atención, pero en realidad la gente pone atención a lo que le interesa Ujú. y bajo la premisa de lo que el cerebro está buscando es lo que lo ayuda a sobrevivir, lo Ujú. que lo ayuda a ser exitoso, lo que lo ayuda a conseguir esas metas que él tiene y a eso le va a poner atención, a las cosas que a mí me inspiran. Y lo demás lo va a ir descartando, ¿verdad? El cerebro tiene como así va peleando, así, esto no me sirve, esto no me sirve. Excepto de canciones que uno no se recuerda, uno dice, ¿por qué me hizo esta canción? Pero en general, ¿verdad? Solo imagínense, uno va en el carro manejando y pusiera atención a todo lo que ve en el camino, a todas las vallas, a todos los rótulos, a todas Y las más en placas, un país como el nuestro que hay tanta contaminación visual. ¿verdad? Y que nos acordáramos de todo eso y nos acordáramos de todas las conversaciones y lo que vimos en la tele y todo lo que vimos en TikTok. O sea, el cerebro se freiría, ¿verdad? Entonces, Sí. ahí nosotros lo que tenemos que hacer es pensar, si yo quiero hablarle a alguien, ¿qué es lo que le interesa? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace que el cerebro le ponga atención y no quisiera perderse de esa información importante? Al final es cómo inspiramos a los demás a alcanzar esas metas o esas cosas que a su mente sí le importa ponerle atención. Y es que realmente creo que realizas un trabajo muy, muy importante en estos tiempos de tanta sobreinformación, por ejemplo. Cuando basta solamente con ir al supermercado, a cualquiera en nuestro país, que pues somos un país chiquitito comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, que vas a una góndola de cereales y no te alcanzan los ojos. Acá en Guatemala, pues también hay tiendas muy, muy grandes en donde vemos, pues, 80, 90, 100 tipos de cereales. Y entonces, pero tú te acuerdas de el león que ruge en ti, Mm. o son más ricas, o sea, te acuerdas de palabras claves y que probablemente ni siquiera te guste o probablemente no te llame tanto la atención, Ujú. pero por eso que viste, por eso que escuchaste, por ese anuncio comercial, por esa frase tan impactante, es que lo compras, por ejemplo.
Y justo porque uno tiene ya esta imagen mental, ¿verdad? Si son ricas, entonces Ajá. uno ya se imagina disfrutando Ajá. lo que sea que es ese Ajá. cereal y entonces ya lo elige, pero porque ya es familiar a ese tipo de comunicación. Pero algo importante también que tú has dicho, estas marcas han sido constantes y han sido coherentes Y y han siempre, invertido X cantidad para que los consumidores pues realmente mantengan sus productos. Por ejemplo, estamos hablando de Kellogg's, que los hemos tenido nosotros por acá en el Día Mundial del Cereal. Y es realmente fascinante escuchar la historia de ellos, de cuántos años y el lograr realmente hacer que las familias tomen como un desayuno, un cereal, eso es de toda una vida. correcto. Y no es casualidad. eh, Sobre todo, bueno, para marcas así, pues tienen una estrategia, pero en mi trabajo o lo que yo hago y acá lo que más me apasiona hacer es entender que todas las marcas o todas las empresas resuelven un problema y se merecen tener una estrategia, pero también, ¿sabes? Cuando uno tiene un problema, uno se merece al mejor proveedor o se merece entender que está tomando una mejor decisión. Y solo mientras uno tiene una estrategia de comunicación en donde el cliente te entiende, donde el cliente dice, ah, para esto sirve, si yo no hago esto me va a pasar tal cosa, ¿verdad? Si uno ya se puede posicionar en la historia de la marca, entonces es más fácil reconocerla, es más fácil quererla, ¿verdad? Ujú. Porque al final Y quedarte y con quedarte ella. con ella, tomar la decisión, poner tu dinero ahí. Pero todo esto no es casualidad, ¿verdad? Y creo que es que se puede planear y no necesariamente tienes que tener presupuestos enormes de multinacionales, sino que es mantener esta constancia, esta coherencia y siempre una misma idea, ¿verdad? Enfocada hacia lo que tú resuelves para tus clientes, cuál es el valor agregado que tú les das. Sí, y parte de encontré algunas curiosidades sobre el impacto del storytelling y una de ellas es la que tú ya nos comentabas. Dice captar rápidamente la atención, pero es que realmente no es fácil, no es fácil. Por ejemplo, nosotros, Escuela de Negocios en NBS, llevamos casi 20 años en el mercado. Y es difícil ante la competencia, ante tantos modelos de educación, ante posterior a pandemia, cuántos cursos, capacitaciones, y te ofrecen muchísimas cosas. Entonces, tienes que sentarte realmente con tu buen equipo de Ujú. trabajo para saber cómo captar la atención y asesorarte con un especialista, con un experto como tú, porque ya lo que hacía, por ejemplo, NBS en su primer año, hoy ya no funciona. Total. Y creo que de lo que tú dices, hay dos cosas que a mí me gusta planear. La primera es en el equipo, pues todos tenemos un rol y Exacto. todos conocemos bien, es como ciertas interioridades de Ujú. cómo funciona el negocio. Pero yo sí te digo, no hay una comunicación que sea efectiva si uno no conoce al cliente. Si tú no vas y le haces preguntas, si tú no sos curioso. Y he visto muchos equipos de marketing o muchos líderes que trabajan desde su oficina esperando que las cosas sucedan, tomando decisiones, tratando de comunicarse, pero si tú no te levantas de tu silla, si tú no vas a tener estas conversaciones, si tú no tratas de entender lo que está viviendo la audiencia, casi imposible que se te ocurran cosas de cómo comunicarte mejor con ellos. Que a veces son conversaciones bien difíciles, porque, por ejemplo, al momento de contratar a un experto, a un especialista como tú das una vuelta por todo el campus, observas, vives la experiencia y bueno, es momento de hablar en serio. Y hay cosas que duelen, que no nos gusta que nos digan, pero si estamos preparados para esos grandes cambios y contar una linda historia Ujú. realmente de lo que es, de lo que somos y transmitir todo aquello que, por ejemplo, nuestros alumnos en los salones virtuales viven, tenemos que estar atentos y con el hígado saludable muchas veces porque hay cosas que no nos gusta que nos digan.
Y Cintia, tenemos que ir a una breve pausa, pero cuando volvamos seguimos hablando de estas curiosidades, cómo contar bien la historia y que no podemos dejar de decir que, por ejemplo, en entidades, ya sea pequeñas o grandes organizaciones, hoy tenemos que conocer de muchísimas herramientas como el famoso Power BI, ¿verdad? El famoso análisis de datos que nos puede ayudar a transformar y a llegar a cumplir nuestros proyectos mucho más rápido, pero necesitamos saber presentarlos. Así que Correcto. vamos a una breve pausa y volvemos. Y miren qué bonito la estamos pasando el día de hoy para que se den cuenta que no son palabras rebuscadas, que no son palabras solamente que se utilizan en el mundo de los negocios, en las organizaciones, no. Cómo contar una historia realmente es aplicable para todas las áreas de nuestra vida. Y creo que hasta en una entrevista, ¿verdad? El storytelling es tan vital, es tan importante para poder transmitir a esa persona de recursos humanos realmente lo que yo soy como una Ujú. profesional. Por ejemplo, con nuestros hijos, cuando está pasando una situación vital e importante, y ahorita lo recordé, eh, recuerdo cuando falleció mi mamá hace 7 años, uno de mis hijos, eh, creo que uno tenía 6 y el otro tenía 12, pero fue más fácil contárselo a mi hijo de 12 y él era mucho más cercano a ella. Y a mi hijo de 6 era como contarle ese cuento de historias de hadas, que su mijita iba a ser una estrella y de hecho, con mi esposo decidimos no llevarlos ni al velorio Ujú. ni al entierro, porque queríamos que conservaran esa historia linda que ella dejó plasmado en el corazón de ellos. Entonces, para que vean que hasta en situaciones complicadas y difíciles de la vida hay que saber contar la historia. Y hacíamos acotación, Cintia, que es bien importante que las entidades, que las organizaciones se puedan, eh, tengan dentro del presupuesto para poder invertir a un asesor profesional como tú. Porque a veces venimos haciendo por miles de años lo mismo, Ujú. tampoco estamos diciendo cambie totalmente de rojo a amarillo y del rosado, quíteselo y mejor solo déjele el verde y le deja el tacón y se acabó. No, o sea, necesitamos saber contar a través de una imagen. A veces tenemos dentro de los equipos de trabajo a personas súper inteligentes, ¿verdad? Pero son como esos pequeños ecosistemas, esas pequeñas células que hacen que nuestra entidad sea lo que es Ujú. hoy. Tenemos expertos y especialistas, por ejemplo, en transformar los datos. Más ellos no son expertos muchas veces. No puedes pedir a alguien que hoy por hoy, pues sí encontramos, pero regularmente un analista de datos no sabe transmitir la información a Ujú. una gerencia Ujú. general, por ejemplo, ¿verdad? Él sabe lo que dice, sabe las gráficas, sabe hacer comparativos, pero ¿cómo yo realmente hago para que me entiendan? Eso es como cuando vas al ginecólogo y te empieza a hablar con esas palabras tan extrañas de médico y después tú quieres contar cuál fue tu diagnóstico y ¿Lo no entendiste? entendiste, ¿verdad? No, pues ahorita hablando específicamente del trabajo, algo que sucede mucho es que cuando nosotros estamos en una industria o estamos en una empresa, todos los días hablamos de lo mismo, todos los días hacemos lo mismo, todos Ujú, los días nuestros compañeros o colegas tienen este mismo idioma. Entonces a veces como pensar cómo me comunico o cómo quiero decir las cosas de una forma que tal vez lo que estamos haciendo ya no funciona o siempre se ujú. puede mejorar. Es como tratar de leer la etiqueta de una botella estando adentro, ¿verdad? Cuando tú estás, porque es difícil como cambiar de perspectiva. Entonces, cuando yo entro dentro de una empresa,
empezamos solo a ver las cosas como con unos lentes diferentes, viéndolo desde el punto de vista del cliente, testeando, probando diferentes como metodologías psicológicas, y no es que las empresas lo hagan mal, o no es que uno se comunique mal a propósito, solo a veces uno necesita una guía o alguien externo que te ayude a ver las cosas de otra forma y a tener una coherencia. Y otra cosa que sucede es que si uno no está de acuerdo, o si no tiene uno nosotros le llamamos como un script, Ujú. hablando específicamente de empresas, lo que sucede es que uno empieza a tirar mensajes al azar, o empiezas a hacer tácticas de marketing así como aleatoriamente, o ya ven que el número no está llegando, entonces saquemos esta promoción. Pero en realidad, si tú no tienes un script, si tú no tienes algo que te ayude a tomar la decisión de qué es lo que vas a decir, entonces el cliente lo percibe como aleatorio, Ujú. ¿sí? Como cuando uno dice palabras. Y lo mismo sucede cuando uno está haciendo una presentación, ¿verdad? Tú decías de datos. Bueno, pues todo tiene que tener un orden lógico. Y Claro. generalmente cuando te dicen, bueno, te toca presentar, o mira, te invito a dar una conferencia, uno lo que tiene en la mente es, bueno, me invitaron a una conferencia o tengo que presentar, se sienta en la computadora, abre el PowerPoint, ¿verdad? Y ahí empezás como a apuntar casi lo mismo, ¿verdad? Ajá. Sin sentido, y uno termina presentando algo que a veces como que va de un lado para otro y no necesariamente le está hablando o le está pegando como esa necesidad de entender de la persona que está del otro lado viendo, ¿verdad? Por eso yo he visto fotos de conferencias y la gente dormida, la gente en el celular, pero porque al final en la comunicación, ya sea de marcas, de empresas, de personas, con tus hijos, tú lo que querés es sentir que te entiendan, pero para generar cambios de comportamiento, para inspirar a que ellos Ujú. quieran hacer algo. Y eso solo va a pasar si uno entiende que gano yo. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo aprendo esto? En- Mira que esto es bien importante, por ejemplo, tú que has estado en el mundo universitario, en la parte de la docencia, es tan importante el saber contar un tema, Ujú, ¿verdad? Y más hoy que tenemos muchísimos distractores, o sea, hoy los jóvenes también aprenden de una forma totalmente diferente. sí. em, Padecen de mucha ansiedad, por ejemplo, porque en los salones de clases, hablando de nivel escolar, por ejemplo, empiezan a padecer de mucha ansiedad porque no pueden tener el celular en la mano, Ujú, ¿verdad? Entonces, pierden la atención muy rápido y ujú, entonces el maestro tiene que ser muy experto, muy ujú, amoroso y tiene que tener esa vocación impresionante para poder captar la atención del joven. ujú, A nivel universitario, pues también cambió muchísimo la parte de la educación. em, Tenemos muchos distractores, o sea, nosotros en nuestras aulas virtuales de repente vemos em, estudiantes que están terminando un reporte mientras están escuchando la clase o probablemente están ordenando alguna cosa o ujú, recibieron su pedido de comida, por ejemplo. Entonces hay tantos y tantos distractores que el docente tiene que ser tan apasionado con el tema que está dando ujú. que los alumnos no quieran perderse ni un solo segundo del tema. Justo. Y es, o sea, tanto para un maestro de colegio, ¿verdad? Como para un maestro de universidad, más allá no solo de la vocación, sino también entender hacia qué quiere inspirar a la Ujú, gente, ujú. ¿verdad? Porque a ver, mucho que he visto, hay profesores de cualquier nivel que tienen su presentación de toda la vida, ¿verdad? Entonces te invitan, vamos a dar la clase o te toca dar mate para sexto, yo qué sé, y entonces ya tenés tu planificación La de de toda la siempre. vida y Ujú. entonces uno lo recita y tu meta en ese momento es, tengo que dar clase. Pero ¿qué pasa si uno también cambia de perspectiva y los quiero inspirar a que disfruten la mate o que entiendan para qué les va a servir esto en el trabajo? Exacto. Entonces tu perspectiva, Como dicen por ahí, ¿cuándo voy a entender en mi vida de adulto para qué servía el trinomio cuadrado perfecto? pero eventualmente, o sea, si nosotros también cambiamos la forma en que vemos nuestro trabajo, que eso me ha pasado mucho dentro Sí. de los clientes. Si uno ya le encuentra un sentido, entonces es más fácil comunicarte, porque también te esforzas en
poder entender a quién está del otro lado y qué lo inspira, qué lo hace moverse, que su cerebro cómo está ahorita descartando toda esta información, ¿verdad? No sé, ahorita viendo el tema intensamente, ¿verdad? Que están todas las bolitas y entonces esta ya no sirve, ¿verdad? Pues básicamente, ¿qué hacemos que la gente sienta que esto le va a servir en un futuro y cómo los inspiramos a querer sentirse más curiosos? Quiero compartirte estas curiosidades y tú me dirás si es verdad o no. Dice curiosidades sobre el impacto del storytelling. El número 1, pues dice que capta rápidamente la atención. Número 2, debe de ser emocionante y motivante. Número 3, penetra rápidamente en nuestra mente por su estructura. Número 4, debe ser contagioso y viral. 5, hace que el aprendizaje sea intuitivo, rápido y sencillo, lo que estábamos hablando. 6, fomenta la identificación y la cercanía. 7, permite el aprendizaje por imitación. Y el más importante, se recuerda fácilmente. Y yo todavía le agregaría uno más que es genera cambios, ¿verdad? Cambios de comportamiento o hace que la gente quiera hacer algo, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué nos comunicamos? Y el storytelling pues es una de las herramientas que te ayuda. Todo lo que dijiste es verdad y te voy explicando un poquito más a detalle pues algunos de los temas. Contar una historia, ¿verdad? O el storytelling no es como decir, había una vez, ¿verdad? Tres cochinitos, ¿verdad? Que uno se recuerda de esas historias. Pero es más, empieza siempre pensando qué problema quiere resolver esta persona. Entonces, a ver, tú decías algo de que se vuelva viral, que no sé si esa debería ser la métrica por la que la gente que está en marketing debería trabajar, ¿verdad? Al final, pues estamos buscando más venta, más leads, etcétera. Pero ¿qué es lo que cuando uno se pone a recordar qué es lo que te hizo frenar cuando estabas pasando en el celular? Es algo que uno está sufriendo, ¿verdad? Por ejemplo, hay un video que me pasa y me pasa y me pasa que es sobre cómo mantenerte saludable sin tener que hacer dieta y pasar hambre, ¿verdad? Entonces uno así, rápido... ¿Cómo haces esto? ¿Qué es? Eso es posible, ¿verdad? Eso es algo con lo que uno todos los días está luchando y te lo tiran de una vez, como ¿cómo puede ser saludable? Y si sale alguien así con los cuadritos en el abdomen, o comiendo así un helado enorme, ¿verdad? Y con cuadritos en el abdomen o súper saludables. Entonces, eso a mí me interesa, pero porque yo lo he estado pensando, lo hablé con mis amigas, ¿verdad? Y entonces ahí captas la atención. Si estás hablando, yo no sé, de cereales, ¿verdad? No todos los cereales son para todo el mundo. Entonces es probable que un adulto pase de largo y que sea alguna caricatura, eso es para un niño, pero sí, si te gustan, no sé, comer crunch, ¿verdad? Y te dice, bueno, ya te aburriste comer huevo todos los días, entonces uno dice, sí, ¿verdad? No es nada contra el huevo, pero entonces si yo lo estuve pensando, si yo lo siento y te presentan algo así, entonces me llama la atención y quiero seguir sabiendo más. Y eso pues hace que se vuelva memorable también, pero porque tú ya le dedicaste un poquito de tiempo a procesarlo. Y algo importante es esta forma de historias se queda como una imagen mental, como lo que yo quiero llegar a ser, ¿verdad? Entonces, sí, yo me quiero ver así, ojalá comiéndome una Oreo, un helado, ¿verdad? Y entonces, mientras más me van diciendo a mí cómo lograrlo, yo me quedo. Es como si estuviera viendo una película, yo me quedo al final para ver si se quedó con el príncipe o si no, o si se murió, ajá. La novela, ¿verdad? Uno pasa los 80 capítulos de la novela ahí viendo si se quedó con él o no, si lo mató. Y más si es coreana o si es de esos árabes que tienen como 10,000 capítulos y uno dice no puede ser. Pero entonces acá se desmiente un poco este mito de que la gente no pone atención, claro. Porque uno sí puede desvelarse viendo toda la serie y uno ve el siguiente... Porque nos tiene con la atención, porque nos interesa, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a todo lo que hacemos? Pues funciona. Con mis hijas lo uso, con mi esposo lo uso,
pero él ya se da cuenta porque le ha oído hablar tanto que él ya... Porque te va a escuchar, por supuesto. Pero él ya... Ya lo confesaste. Pero tiene razón, ¿verdad? O ya me empieza a mí a jugar o sea, ya nos tiramos así, pero... Ya él también aprendió a contar la historia. Hermosísimo. Pero, a ver, hasta mi hija de 4 años, para mí es más fácil comunicarme si le voy diciendo paso a paso, esto va a pasar, y tal, y tal, y tal, y entonces se vuelve lógico. Sí, definitivamente la comunicación es vital, es importante, pero saberlo decir más. Cintia, tenemos que despedirnos, el tiempo se nos fue tan rápido, creo que podríamos hacer muchísimos programas de cómo enseñar a contar una verdadera y buena historia, que es lo mejor, ¿verdad? Mucho. Así que por favor, en poquitos segundos, compártenos tus datos porque sé que pues tú das este servicio, provees este apoyo a entidades, a organizaciones, a empresas, proyectos, emprendimientos, para que aprendan realmente esta metodología que es tan fascinante. Bueno, es muy fácil comunicarse conmigo o empezar como a profundizar sobre esto y cómo aplicarlo en la empresa. Mi nombre es Cintia González y mi página web es cintiagonzalez.com. Ahí pues tengo toda la descripción de lo que hacemos y también hay un recurso gratis en donde yo te hago un diagnóstico de qué también te estás comunicando y qué tan bien tu marketing está logrando tus objetivos. Así que ustedes ahí pueden llenar y yo luego pues les ayudo. Yo personalmente veo todas las respuestas y les ayudo a diagnosticar si eso está bien. Y luego, pues siempre estoy muy activa en la plataforma de LinkedIn y ahí me pueden encontrar, siempre hago reflexiones y generalmente las ato al día a día, ¿verdad? Como las cosas cotidianas también se pueden aplicar en el mundo de los negocios o en el mundo de storytelling. Pues qué lindo tenerte con nosotros. Esta será la primera de muchas porque tenemos de tanto de qué hablar. Ella ha sido Cintia González. Y será hasta una próxima oportunidad cuando la vida nos permita volvernos a encontrar. Mientras tanto, vivamos este miércoles cinturita de la semana y será hasta mañana cuando nuevamente volvamos a encontrarnos. Que tengan un hermoso día. Adiós. Hoy, todas estuvimos a la altura. Junto a María Alejandra recorrimos el mundo en tacones. Liberamos nuestra creatividad. Compartimos nuestros conocimientos. Y escuchamos esa voz de nuestro corazón que nos dice: no lo olvides nunca. Somos grandiosas. ¡Arriba, mujeres! Escuchaste El Mundo en Tacones.